Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos sumergiremos en un tema que estoy segura les resultará de lo más interesante y quizá hasta un poco enigmático, el silencio. Sí, así como lo oyen. No me refiero al silencio literal, sino al silencio, digamos, estratégico. Ese silencio que a veces envuelve a las celebridades, especialmente cuando se trata de temas del corazón. Y hoy, ese silencio recae sobre dos nombres que han acaparado titulares y suspiros, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como seguramente muchos de ustedes saben, Kerem y Hande protagonizaron una serie que para muchos fue mucho más que un simple drama televisivo, *en calcap o Love is in the air como la conocimos por este lado del mundo. La química entre ellos era palpable, la conexión innegable. Tanto que la ficción traspasó la pantalla y se convirtió en una hermosa realidad. Los vimos enamorados, felices, disfrutando de su relación a la vista de todos. Compartieron momentos íntimos, viajes, risas y gestos que nos hacían creer en el amor verdadero. Pero como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, la historia de amor llegó a su fin. Y ahí, precisamente ahí, es donde empieza nuestro análisis del silencio. Antes de que sigamos adelante y para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes y no querrán perdérselas. Bien, volviendo al tema central, Kerem y Hande. Su separación, como era de esperarse, generó un tsunami de especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la pareja que parecía indestructible se había roto? Las teorías proliferaron como hongos después de la lluvia, problemas de agenda, diferencias irreconciliables, presiones mediáticas, incluso se habló de terceras personas. Pero ante todo este revuelo, Kerem y Hande optaron por el silencio. Un silencio elocuente, un silencio que en realidad decía mucho. Y es que a veces el silencio es la mejor respuesta. En un mundo donde las redes sociales nos exigen compartir cada detalle de nuestras vidas, donde la transparencia parece ser la única moneda válida, el silencio se convierte en una forma de rebelión, en una defensa de la intimidad. Kerem y Hande, figuras públicas expuestas al escrutinio constante, decidieron proteger su dolor, sus razones, sus sentimientos. No le debían explicaciones a nadie. Su relación era un asunto suyo, y su ruptura también. Pero claro, el silencio alimenta la especulación. Los medios de comunicación, sedientos de noticias, llenaron el vacío con rumores y conjeturas. Se analizó cada gesto, cada publicación en redes sociales, cada entrevista. Se buscaba desesperadamente una pista, una señal que revelara la verdad detrás de la ruptura. Y ahí es donde entra en juego la segunda parte de nuestro título, evadió preguntas. Tanto Kerem como Hande, en contadas ocasiones en las que se vieron obligados a responder preguntas sobre el tema, fueron maestros en el arte de la evasión. Respondieron con evasivas, con generalidades, con frases hechas que no revelaban absolutamente nada. No confirmaron ni negaron ningún rumor, no ofrecieron detalles sobre las causas de la separación. Se mantuvieron firmes en su decisión de no alimentar el morbo mediático. Y esto, lejos de ser una falta de respeto hacia sus fans, creo que demuestra una gran madurez y un profundo respeto por sí mismos y por la relación que habían compartido. Porque, seamos honestos, ¿qué ganarían ventilando sus problemas personales en público? ¿Acaso eso haría que la ruptura fuera menos dolorosa? ¿Acaso complacería a aquellos que solo buscan el escándalo y la controversia? La respuesta es, obviamente, no. Al contrario, exponer su intimidad solo agravaría la situación, les causaría aún más dolor y les convertiría en víctimas de un circo mediático. Por eso su silencio es admirable. Es una muestra de inteligencia emocional y de saber gestionar la presión mediática. Pero más allá de la protección de su intimidad, creo que el silencio de Kerem y Hande también tiene que ver con el respeto hacia el otro. A pesar de la ruptura, ambos compartieron momentos muy especiales, vivieron una historia de amor intensa y significativa. Y aunque las cosas no hayan funcionado, no tienen por qué manchar ese recuerdo con declaraciones incendiarias o reproches públicos. Al no hablar del tema, están preservando la imagen del otro y al mismo tiempo, están protegiendo su propia reputación. Porque al final del día, lo que queda es el respeto mutuo y la capacidad de seguir adelante sin rencores ni resentimientos.
Ahora bien, ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? Creo que la lección principal es que el silencio no siempre es sinónimo de debilidad o cobardía. A veces el silencio es la mayor muestra de fortaleza y sabiduría. En un mundo ruidoso y caótico, donde todos parecen tener una opinión sobre todo, el silencio puede ser un refugio, un espacio de introspección y de sanación. No estoy diciendo que debamos callar ante la injusticia o que debamos reprimir nuestras emociones. Pero sí creo que debemos aprender a elegir nuestras batallas y a no dejarnos arrastrar por la vorágine mediática. A veces es mejor guardar silencio, respirar hondo y seguir adelante con nuestra vida. Y en el caso de Kerem y Hande creo que han tomado la decisión correcta. Han protegido su intimidad, han respetado su relación pasada y han evitado alimentar el morbo mediático. Su silencio es una lección de madurez y de inteligencia emocional que todos podemos aplicar en nuestras propias vidas. Ahora, dejando de lado el análisis de su silencio, creo que también es importante recordar que Kerem y Hande son, ante todo, personas. Personas con sentimientos, con emociones, con derecho a la privacidad. Y como fans debemos respetar su decisión de no hablar del tema y dejarles seguir adelante con sus vidas. En lugar de especular sobre las causas de su ruptura, deberíamos centrarnos en apoyar sus proyectos profesionales y en admirar su talento. Ambos son actores talentosos y exitosos, con una gran trayectoria por delante. Y estoy segura de que nos seguirán sorprendiendo con su trabajo en el futuro. Así que en lugar de alimentar el morbo, enfoquémonos en lo positivo y dejemos que Kerem y Hande vivan sus vidas en paz y tranquilidad. Se lo merecen. Y nosotros, como fans, debemos ser respetuosos y comprensivos. Recordemos que al final del día, lo que importa es el respeto mutuo y la capacidad de seguir adelante sin rencores ni resentimientos. Y en ese sentido creo que Kerem y Hande nos han dado una gran lección. Su silencio es una muestra de madurez y de inteligencia emocional que todos podemos aplicar en nuestras propias vidas. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, su legado como actores talentosos y exitosos perdurará por siempre. En resumen, hoy hemos explorado el silencio de Kerem Bürsin y Hande Erçel tras su ruptura, analizando cómo este silencio, lejos de ser una falta de respeto, se convierte en una estrategia de protección de su intimidad y respeto mutuo. Hemos visto cómo evadieron las preguntas de la prensa, demostrando madurez y evitando alimentar el morbo mediático. Y finalmente hemos reflexionado sobre la importancia de respetar su decisión y enfocarnos en apoyar sus carreras profesionales. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Me encantaría leer sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes del silencio de Kerem y Hande? ¿Creen que han tomado la decisión correcta? ¿O creen que deberían haber hablado más sobre su ruptura? No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, denle un like y compártanlo con sus amigos. Y lo más importante, no se olviden de suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes y no querrán perdérselas. Así que denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Pero profundicemos aún más en este fascinante tema. El silencio, como hemos dicho, es una herramienta poderosa, pero su uso no está exento de riesgos. A veces el silencio prolongado puede ser interpretado como una confirmación tácita de los rumores, alimentando aún más la especulación y creando una narrativa que, aunque distorsionada, puede llegar a ser aceptada como la verdad. En el caso de Kerem y Hande, la falta de información oficial permitió que las teorías más descabelladas circularan libremente, algunas incluso llegando a afectar la imagen pública de ambos actores. Por ejemplo, algunas fuentes no oficiales, y por supuesto con credibilidad dudosa, llegaron a afirmar que la ruptura se debió a fuertes discusiones en el set de grabación, provocadas por celos profesionales. Otras, más osadas, insinuaron la existencia de terceros en la relación, presentando fotografías y testimonios sin verificar. Ante este panorama, el silencio de Kerem y Hande, aunque comprensible, también pudo haber contribuido a la difusión de estas falsedades. Sin embargo, es importante considerar el contexto cultural y la personalidad de ambos actores. Tanto Kerem como Hande son conocidos por ser personas reservadas y discretas, que valoran su privacidad por encima de todo. En la cultura turca, la discreción y el respeto por la intimidad son valores muy apreciados, especialmente en figuras públicas.
Por lo tanto, su silencio puede ser visto como una muestra de madurez y de respeto hacia las tradiciones culturales. Además, ambos actores han demostrado a lo largo de sus carreras ser profesionales comprometidos y centrados en su trabajo. Después de la ruptura, tanto Kerem como Hande se volcaron en nuevos proyectos, evitando cualquier declaración pública que pudiera desviar la atención de sus logros profesionales. Esta actitud demuestra una gran determinación y un deseo de seguir adelante, dejando atrás el pasado y enfocándose en el futuro. ¿Pero cómo ha afectado este silencio a sus carreras? Es difícil medir con exactitud el impacto de la ruptura y el posterior silencio en su popularidad y en sus oportunidades laborales. Sin embargo, es evidente que ambos actores siguen siendo muy solicitados y admirados por el público. Kerem, por ejemplo, ha protagonizado varias campañas publicitarias de marcas internacionales y ha participado en proyectos cinematográficos de gran envergadura. Hande, por su parte, ha consolidado su carrera como actriz, protagonizando series de televisión de éxito y convirtiéndose en embajadora de importantes marcas de moda y belleza. Esto demuestra que, a pesar de la ruptura y de las especulaciones mediáticas, Kerem y Hande han sabido mantener su imagen pública intacta y seguir adelante con sus carreras profesionales. Su talento, su carisma y su profesionalismo han sido clave para superar este difícil momento y seguir cosechando éxitos. Ahora hablemos un poco más sobre la presión mediática que enfrentaron Kerem y Hande durante su relación y después de su ruptura. Como pareja pública, estaban constantemente expuestos al escrutinio de los medios de comunicación y a la atención de los fans. Cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales era analizada y comentada por miles de personas. Esta constante vigilancia puede ser muy agobiante y generar una gran presión emocional. Además, los rumores y las especulaciones pueden afectar negativamente la imagen pública de los actores y dañar sus relaciones personales. En este contexto, el silencio de Kerem y Hande puede ser visto como una forma de protegerse de esta presión mediática y de preservar su salud mental. Al no hablar del tema, evitaron alimentar el morbo y las especulaciones, y pudieron seguir adelante con sus vidas de una manera más tranquila y discreta. ¿Pero qué podemos esperar del futuro? ¿Volveremos a ver a Kerem y Hande juntos en algún proyecto profesional? ¿Romperán su silencio y revelarán la verdad detrás de su ruptura? Son preguntas que por el momento no tienen respuesta. Sin embargo, lo que sí podemos esperar es que ambos actores sigan sorprendiéndonos con su talento y su profesionalismo. Ambos son jóvenes, talentosos y tienen una gran trayectoria por delante. Estoy segura de que nos seguirán brindando grandes momentos en la pantalla y que continuarán inspirándonos con su trabajo. En conclusión, el silencio de Kerem Bürsin y Hande Erçel tras su ruptura es un tema complejo y multifacético, que puede ser interpretado de diferentes maneras. Sin embargo, creo que en última instancia, este silencio es una muestra de madurez, de respeto mutuo y de inteligencia emocional. Es una lección que todos podemos aplicar en nuestras propias vidas, aprendiendo a elegir nuestras batallas y a proteger nuestra intimidad en un mundo cada vez más ruidoso y caótico. Y recuerden, lo más importante es respetar su decisión y enfocarnos en apoyar sus carreras profesionales. Ambos son actores talentosos y exitosos, que merecen nuestro apoyo y admiración. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Me encantaría leer sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes del silencio de Kerem y Hande? ¿Creen que han tomado la decisión correcta? ¿O creen que deberían haber hablado más sobre su ruptura? No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, denle un like y compártanlo con sus amigos. Y lo más importante, no se olviden de suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes y no querrán perdérselas. Así que denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.